En verano de 1969, una familia estadounidense decidió celebrar el Día del Padre con una excursión que en apariencia sería igual a todas las demás. Era una tradición que repetían cada año: salir a acampar entre montañas, respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza en uno de los lugares más bonitos del país, el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Aquel fin de semana prometía ser perfecto. El clima era agradable, los niños estaban emocionados y nada parecía fuera de lugar. Una familia unida, un entorno tranquilo y un niño de 6 años lleno de vida y curiosidad. Pero en cuestión de segundos todo cambió. En medio de la montaña, mientras los niños jugaban, el más pequeño del grupo desapareció. Su nombre era Dennis Martin. Nadie vio hacia dónde fue, nadie escuchó ni un grito, ni un movimiento, nada. Simplemente desapareció. Lo que debía ser un fin de semana familiar se convirtió en una de las búsquedas más grandes y desconcertantes de Estados Unidos. Un caso que marcaría para siempre la historia del parque y de la familia Martin. Y es que ¿cómo puede desaparecer un niño sin dejar rastro frente a los ojos de su padre y su abuelo? ¿Qué ocurrió realmente ese día? ¿Fue un accidente, un secuestro o algo más allá de lo que podemos explicar? Han pasado más de 50 años desde aquel día y todavía nadie ha podido responder qué fue lo que sucedió en aquel bosque. Un misterio que sigue abierto, envuelto entre la niebla, los árboles y el silencio de las montañas. Hoy vamos a hablar sobre un caso inquietante. Cuando vi el documental de este caso, decidí traerlo al canal porque me parece uno de los casos más misteriosos que he visto hasta día de hoy. Antes de empezar, dejo por aquí mis redes sociales. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Los miércoles subo historias de Reddit. Aquí y en el podcast también las subimos. Y los domingos subo casos reales. También puedes dejarme un me gusta ahora o al final del vídeo si te ha gustado. Y ahora empecemos con el extraño caso de la desaparición de Dennis Martin. Este caso transcurrió en el año 1969 en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, en un entorno familiar típico de la época. En aquel entonces vivía un niño llamado Dennis Martin de tan solo 6 años junto a su padre William, su hermano mayor Douglas de 9 años y su madre Violet Martin. Dennis era el menor de la familia. Era un niño dulce, lleno de energía, siendo esa clase de niños que no paran, que todo el tiempo quieren entender el mundo. Era en general un niño muy curioso. Y aunque tenía un pequeño retraso de unos 6 meses comparado con otros niños, nunca se le vio limitado por eso. Al contrario, Dennis era muy inteligente y muy activo, con una mezcla de timidez y ganas de aventura que lo volvían muy querido. Físicamente también destacaba por su ternura. Era un niño con el pelo castaño y ojos marrones enormes, y siempre sonreía. Era muy alegre y en general era un niño muy bonito, muy dulce y muy amado por toda su familia. La vida cotidiana de la casa de los Martin era sencilla, pero llena de pequeños momentos que creaban un fuerte lazo familiar. Cada mañana comenzaban con el aroma del café recién hecho, mezclado con el desayuno preparado con cuidado por Violet, la madre. William, el padre, se encargaba de organizar las salidas para que nada faltara, y Dennis y Douglas, aunque de edades diferentes, compartían la emoción de los juegos al aire libre y las pequeñas travesuras propias de su edad. Dennis, con su curiosidad natural, era el alma aventurera de la casa. Siempre estaba activo, encontrando maravillas en lo que para otros parecían lugares comunes. En las tardes, el abuelo Clyde contaba historias antiguas y enseñaba a los niños sobre la naturaleza y los animales que habitaban cerca, fortaleciendo en ellos el respeto y el asombro por su entorno. La familia disfrutaba en conjunto de la sencillez de la vida y de la compañía mutua. Cada día estaba marcado por el cariño, las risas y la rutina que los unía, una vida que en apariencia nada podía quebrar. Aquel año se acercaba una fecha muy especial para la familia, el Día del Padre, y con ella la emoción aumentaba ya que para esa fecha ellos realizaban una de sus tradiciones más queridas, la excursión anual en la que William Martin, sus 2 hijos y el abuelo Clyde se aventuraban a acampar en alguna zona remota, aunque casi siempre terminaban en algún rincón de los Apalaches, especialmente en el Parque Nacional Great Smoky Mountains.
Esta era una costumbre familiar que llevaban repitiendo durante años e iba más allá de celebrar el día. La intención de estas excursiones era reforzar los lazos de familia, de padres, hijos y abuelos. Y ese año, aunque todo parecía que iba a ser igual que siempre, ocurriría algo muy distinto, algo que convertiría aquella tradición familiar tan especial en el inicio de una de las peores situaciones que un padre podría vivir. Esta vez el lugar que escogieron para su tradicional excursión fue la zona de Spence Field, un lugar metido en el corazón del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Este parque es uno de los más visitados de Estados Unidos, famoso por su naturaleza exuberante y su belleza casi mística. Está lleno de verde hasta donde alcanza la vista, con árboles altos que alcanzan el cielo y una neblina permanente que envuelve el bosque dándole un aire misterioso. En ese lugar se escucha el ruido constante de las hojas, el viento y el canto de las aves, sonidos que solo se encuentran en la montaña y que crean una atmósfera única para quienes lo visitan. Además, por Spence Field pasan senderos muy conocidos como el famoso Appalachian Trail, que atrae cada año a excursionistas de todo el mundo, desde expertos hasta familias que buscan una aventura tranquila en la naturaleza. Sin embargo, este no es un lugar fácil para caminar, ya que ese bosque es el hogar natural de animales salvajes como osos negros, linces, serpientes, entre otros animales. Y la época del año escogida para esta excursión, junio, que aunque es cálida de día, por las noches, especialmente en las montañas, el clima puede cambiar bruscamente, oscureciendo con rapidez y bajando la temperatura varios grados. Todas estas características hacen que las condiciones del terreno no sean precisamente las más fáciles, pero para entonces tanto el abuelo Clyde como el padre de Dennis eran hombres experimentados en caminatas de montaña y los niños ya sentían que habían aprendido lo necesario para sentirse seguros y emocionados ante cada nueva aventura en el bosque. Así que con todo lo que sabían y esa emoción, la familia Martin estaba lista para iniciar aquella excursión. El día que tanto esperaban llegó, era viernes 13 de junio de 1969, cuando los dos hermanos, el padre William y el abuelo Clyde, se levantaron temprano listos para la aventura. Como era de costumbre, la madre de Dennis, Violet, no fue con ellos, ya que esta era una excursión de hombres, una tradición solo entre padre, abuelo y nietos, así que Violet se quedó en casa, despidiéndose de ellos con una sonrisa, sin imaginar ni por un segundo que esa despedida sería tan importante. De esta manera salieron de casa y el trayecto hasta el Parque Nacional Great Smoky Mountains fue muy tranquilo. Cuando llegaron al lugar, aquel primer día, el cielo estaba completamente azul, el aire era fresco y tenían esa sensación de estar rodeados de mucho verde por la cantidad de plantas y árboles. Ese día todos caminaron durante horas disfrutando de las vistas y la tranquilidad del entorno. Su punto de partida fue la zona de Cates Cove, desde donde cruzaron hasta Russell Field, recorrido que abarca aproximadamente 6,5 kilómetros. Desde ahí caminaron otros 7 kilómetros hasta Spence Field, que era el plan para pasar la noche. Se calcula que ese primer día en total recorrieron unos 13 o 14 kilómetros. Y algo sorprendente además era que Dennis, de solo 6 años, mantuvo el ritmo de todos sin una sola queja. Eso es algo poco común para los niños tan pequeños como él, porque en general los niños suelen fatigarse más rápido o simplemente cansarse o frustrarse. Pero Dennis no, era un niño amante de la naturaleza y de las tradiciones familiares. Le encantaba estar en el bosque con su familia y disfrutar de esas excursiones. Y eso hizo que caminara con entusiasmo y sin perder ritmo, al igual que su hermano Douglas. Al finalizar ese acogedor día, ya estando en Spence Field, entre todos armaron la tienda de campaña para pasar la noche. Prepararon una cena sencilla y en el ambiente solo había risas y familiaridad. Y finalmente, cuando todos estaban listos para descansar, se acostaron juntos bajo el cielo estrellado. Eran esos momentos que los niños realmente atesorarían cuando crecieran, recuerdos que se esperaban guardar siempre, pero por la familiaridad que había en el aire y no por lo que sucedería después. El día siguiente amaneció tan luminoso como el anterior. Los Martin desmontaron el campamento y continuaron caminando por senderos entre la vegetación. Justo cuando estaban recorriendo una de esas zonas, se cruzaron con otra familia de excursionistas. Curiosamente, al empezar a hablar con ellos, descubrieron que compartían el mismo apellido. También eran los Martin. Esta coincidencia los hizo reír y hacerse amigos rápidamente. Este otro grupo de familia estaba formado por otro padre y sus 2 hijos, quienes, al igual que ellos, se dirigían hacia el mismo destino. Decidieron entonces continuar todos juntos el recorrido, compartiendo conversaciones y el buen ánimo que provocaba aquel entorno natural. Los niños caminaban corriendo de un lado al otro, explorando, mientras
mientras los adultos conversaban sin dejar de observarlos, disfrutando de la calma del camino. En medio de todo ese buen ambiente, los niños, como no podía ser de otra forma, tramaron una pequeña travesura para los adultos. El plan era sencillo: querían esconderse tras algunos arbustos y árboles y saltar en el momento justo para asustarlos. Douglas, el hermano mayor de Dennis, se puso de acuerdo con los otros niños para esconderse juntos. Pero entre todos decidieron que Dennis debía buscarse otro sitio más alejado, porque ese día Dennis llevaba puesta una camisa roja y un pantalón corto verde, colores muy llamativos y fáciles de ver. Así que, como querían que la broma funcionara, los demás niños lo mandaron a otro punto del bosque, justo donde la hierba era un poco más alta. Ya todos preparados, los otros 3 niños se ocultaron en un sitio mientras Dennis estaba en otro, listo para salir corriendo y sorprender a los adultos cuando fuera el momento. Durante la planeación de esta broma, los adultos ya sospechaban lo que los niños estaban tramando, pero decidieron seguirles el juego. Caminaron un poco hacia la zona donde los niños se habían ido, fingiendo estar desprevenidos, hasta que ellos salieran de entre los arbustos riendo y gritando para asustarlos. Los adultos se hicieron los asustados y luego todos se rieron a carcajadas por lo bien que había salido la broma. Pero la risa se detuvo de golpe cuando William, el padre de Dennis, se dio cuenta de que Dennis no había salido de su escondite como los demás. Al principio no se preocupó demasiado, solo lo llamó 1, 2 y 3 veces, pero Dennis no respondía. Así que le preguntó a los demás niños si lo habían visto, pero ninguno tenía idea de en qué dirección había ido Dennis. Los minutos fueron pasando y pronto el ambiente festivo se volvió tenso. Los minutos se hacían eternos y luego se convirtieron en una hora entera. La cara de William lo decía todo y lo que era un susto tonto ahora era miedo de verdad. Muy nerviosos entre todos los que estaban ahí, se pusieron a buscarlo entre los árboles gritando su nombre, convencidos de que en cualquier momento Dennis aparecería. Sin embargo, al ver que el pequeño no aparecía y tampoco respondía cuando le llamaban, el abuelo Clyde decidió tomar la decisión más sensata, aunque difícil: recorrer a pie aproximadamente 14 kilómetros de regreso al puesto de guardabosques más cercano para pedir ayuda. Mientras tanto, William y los demás se dividieron para buscar en todos los rincones posibles, conscientes de que el día estaba llegando a su fin y la luz se iba acabando rápidamente. El bosque, que horas antes había sido un refugio de vida y naturaleza, comenzó a sentirse más frío, oscuro y hostil. La tarde se desvanecía, el viento cobraba fuerza y se hacía más cortante, y poco a poco el cielo se cubría de nubes grises. Ya entrada la noche comenzaron a retumbar truenos a la distancia, y pronto una lluvia intensa comenzó a caer. La tormenta se desató sin parar sobre las montañas, arrasando con cualquier huella en el suelo, apagando los ecos de cualquier grito y sumiendo a la familia Martin en el oscuro comienzo de una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. Con la lluvia, William entendió que todo se iba a complicar. Sabía que cada gota estaba borrando cualquier posible rastro que pudiera indicar por dónde había pasado su hijo. Y es que esa noche no caía una simple llovizna, sino que era una tormenta salvaje, de esas que parecen descargar toda su fuerza sobre las montañas. Otra cosa que también era aterradora era la temperatura, ya que aquella noche cayó en picado casi hasta los 10 grados. El viento era helado y todo lo que William pensaba era que su hijo estaba ahí afuera, quizá perdido, vestido solo con una camisa roja y un pantalón corto verde. No estaba nada abrigado. Con lo que Dennis llevaba puesto no podía protegerse del frío y eso partía el corazón de su familia. De todas formas, a causa del clima no había mucho que pudieran hacer, así que los adultos improvisaron un refugio con lo que tenían a mano. Se acomodaron y esperaron a que la tormenta bajara, mientras que William, agotado pero sin sueño, vivía la peor noche de su vida, contando los minutos hasta el amanecer. Esa noche se alargó entre la desesperación y la impotencia más profunda. Los guardabosques fueron alertados sobre la desaparición y apenas amaneció, la búsqueda se puso en marcha de nuevo. Pero el terreno ya era irreconocible. La lluvia había transformado todo en un camino de lodo y no quedaba ni una sola huella visible. Además, algunas partes del parque estaban parcialmente inundadas y había una neblina densa que dificultaba la vista. A pesar de ello, William, el abuelo Clyde y todos los que los acompañaban no se dieron por vencidos y retomaron la búsqueda con la primera luz del día. Y para sorpresa de todos, el guardabosque que recibió la alerta no solo activó a sus compañeros, sino que pidió refuerzos generales, resultando que en cuestión de horas más de 240 personas, dentro de las cuales había guardabosque, rescatistas, voluntarios e incluso boinas verdes, llegaron al lugar dispuestos a buscar en cada centímetro del bosque con
con la esperanza de encontrar a Dennis. Mientras avanzaban los operativos de búsqueda, la madre de Dennis recibió la noticia. En ese momento ella estaba en su iglesia y se enteró por ellos de lo que había pasado. Sin perder tiempo, viajó inmediatamente hasta el lugar del operativo. Llegó con el corazón completamente destrozado, pero al ver a tantas personas colaborando, sintió una chispa de esperanza. No aceptaba la idea de que su hijo pudiera haber desaparecido sin dejar rastro. Confiaba, al igual que William, en que aparecería en cualquier momento. Sin embargo, la tormenta seguía complicando cada paso y los errores comenzaron a acumularse. Normalmente en estos casos, cuando alguien desaparece en un bosque, los protocolos de búsqueda deben ser estrictos y muy coordinados. Lo ideal es dividir el terreno en cuadrículas, usar mapas para cubrir cada centímetro, asignar grupos con objetivos claros, preservar evidencias y comunicarse todo el tiempo. Pero allí nada de esto se cumplió. Muchos voluntarios no tenían ni idea de cómo rastrear y sin querer estaban en zonas con posibles pistas de Dennis. Las horas se hicieron días y los días pasaban sin que nadie diera con una sola pista. La angustia aumentaba a medida que disminuían las esperanzas, pero pese a esta situación, más y más personas seguían llegando para ayudar y pronto la búsqueda superó los 1.400 voluntarios, una cifra impresionante y nunca antes vista en el Parque Nacional, convirtiéndose en una de las operaciones de búsqueda más grandes realizadas hasta ese momento. Pero tanta gente sin ninguna coordinación ni experiencia causó más daño que beneficios. La falta de un control claro generó caos, muchos caminaban por donde querían, sin pautas ni formación. También hubo accidentes de todo tipo, como por ejemplo, un voluntario se disparó a sí mismo accidentalmente y otro cayó desde un puente fracturándose. La mayoría no sabía usar ni una brújula, la cual es una herramienta básica para este tipo de operaciones. Y no había tampoco un liderazgo efectivo, y sin dividir el trabajo adecuadamente, el bosque se llenó de grupos dispersos, intentando buscar sin rumbo, sin estrategia y pisando posibles pistas. Todo esto hizo que en lugar de poder acercarse al paradero de Dennis, todo se agravara. Esta búsqueda, aunque masiva, se convirtió en un ejemplo de cómo no buscar a una persona desaparecida en un terreno tan exigente. Sin embargo, a pesar del desorden que había entre los grupos de búsqueda, en un punto pareció encontrarse una pista. Un grupo de excursionistas habían encontrado en una zona de barro húmedo durante los primeros días de rastreo una serie de pequeñas huellas. Eran diminutas, del tamaño de un niño, y algo que llamó especialmente la atención era que una de ellas mostraba la marca de un zapato, mientras que la otra parecía pertenecer a un pie descalzo. Aquello ilusionó por un momento a todos, ya que estas huellas podían ser de Dennis, quien tal vez había intentado avanzar por el terreno lleno de lodo. Las huellas, lejos de ser ignoradas, fueron tomadas con mucha seriedad. Los guardabosques marcaron el área y reunieron las evidencias para enviarlas a análisis más detallados. Expertos examinaron las marcas con lupa, estudiando la profundidad, la distribución del barro, la forma del zapato y el perfil de la pisada descalza. Compararon estas huellas con las zapatillas que se sabía que llevaba Dennis y con los tipos comunes de calzado de los voluntarios. También se analizaron fotografías y mapas para intentar reconstruir el recorrido posible que indicaban las huellas. La esperanza renacía en cada análisis, pero lamentablemente después de esta exhaustiva revisión y varias pruebas adicionales se determinó que estas huellas probablemente no eran de Dennis, sino de algún voluntario que había caminado por el lugar o incluso posiblemente pertenecían a otro niño que participaba en la búsqueda. Esta conclusión fue muy frustrante porque significó que aquella primera pista tan prometedora quedó inmediatamente descartada y la familia volvió a quedarse sumida en la incertidumbre y el dolor por la falta de respuestas. Los días continuaron pasando, pero no se encontraba nada nuevo. La lluvia tampoco daba tregua y seguía borrando cualquier posibilidad de encontrar rastros. Aún así, la búsqueda siguió activa durante semanas, pero con cada día que pasaba, esta iba perdiendo fuerza. Las pistas simplemente no aparecían y la esperanza se iba esfumando lentamente. William solo se llenaba de tristeza, de impotencia y de preguntas sin respuestas que lo atormentaban. Se preguntaba constantemente dónde podía estar su hijo y cómo era posible que el niño se hubiera esfumado en minutos sin dejar ni una huella y sin que nadie lo viera. Esa culpa era inmensa porque William había estado con Dennis gran parte del tiempo. Nunca lo perdía de vista, realmente, y en apenas un instante que lo perdió de vista, su hijo desapareció. El abuelo Clyde, que también estuvo presente ese día, sintió un dolor parecido, además de la frustración de no poder proteger a su nieto. La angustia y el peso de esa pérdida los acompañaba, pero a pesar de lo que sentían, la familia Martin no estaba dispuesta a rendirse y aunque el miedo estaba presente, se aferraban a la idea de que Dennis todavía estaba vivo
vivo y tal vez secuestrado o escondido en algún lugar desconocido. Esa posibilidad era terrible y aterradora, pero al menos les daba una mínima esperanza. Fue entonces cuando la familia decidió, para tratar de revivir cualquier pista, ofrecer una recompensa de $5.000 para quien pudiera aportar información real y concreta sobre el paradero de Dennis. Aquella suma era muy importante para la época, algo que equivaldría hoy a unos $42.000, pero en lugar de obtener respuestas que los ayudara, ese anuncio desató una confusión aún mayor. Decenas de personas comenzaron a llamar a la familia asegurando tener visiones o información psíquica sobre el niño perdido. Algunos decían saber con exactitud dónde estaba, otros afirmaban haber sentido su energía o incluso haber visto a Dennis en sueños. William y su mujer escuchaban todo esto intentando mantener la calma, pero todo lo que llegaba se demostró después que era falso y todas esas supuestas pistas psíquicas fueron investigadas y ninguna resultó ser real. Sin embargo, poco después también apareció un nuevo testigo, un hombre llamado John Key. Este hombre contactó con el FBI para contar que el mismo día que Dennis desapareció, él también había estado con sus hijos en una excursión cerca del parque. Recuerda que ese día todos caminaban tranquilos y de repente escucharon un grito fuerte y desgarrador, algo que los paralizó a todos. Cuando levantó la vista, vio a lo lejos algo que sus hijos confundieron con un oso, pero al fijarse mejor, John se dio cuenta de que no era un animal sino un hombre alto, cubierto de vello, que caminaba rápido cargando algo sobre su hombro. John informó de inmediato lo sucedido a las autoridades, pero para su sorpresa su testimonio fue prácticamente ignorado. La información se mantuvo en silencio y William, el padre de Dennis, no supo nada de este testimonio hasta mucho después, cuando lo leyó en la prensa. Esto lo llenó de impotencia y de enfado porque sentía que estaba siendo apartado de la investigación de la desaparición de su propio hijo. Además, la declaración de John para él no era irrelevante como pensaban los investigadores, ya que la escena que describía era aterradora y se preguntaba si podría ser que ese hombre llevara el cuerpo de su hijo Dennis en el hombro. Aquella extraña declaración de John, que decía haber visto una figura peluda cargando algo en el bosque, fue finalmente, y gracias a la insistencia constante de la familia Martin, sometida a una investigación exhaustiva. La familia nunca dejó de creer en la importancia de este testimonio y presionó para que las autoridades lo analizaran profundamente. Esta información levantó mucho interés y no solo fue objeto de investigación interna, sino que también se hizo pública, generando revuelo entre los habitantes y trabajadores del Parque Nacional Great Smoky Mountains. Esto debido a que, mientras la investigación avanzaba, algunos guardabosques comenzaron a revelar un rumor que ya llevaba años circulando en el parque: la existencia de personas que, por elección o necesidad, vivían completamente aisladas en lo profundo del bosque, en un estado casi salvaje. Estas personas, según contaban varios testimonios, llevaban una vida alejada de la sociedad moderna, sin contacto con el mundo exterior. Se creía que eran pocos, quizá una pequeña comunidad oculta, pero nadie conocía con exactitud cuántos habitaban allí ni dónde se ocultaban. Sus hábitos también eran un misterio y existían dudas sobre si eran peligrosos. Incluso algunos guardabosques aseguraban que se los había visto, pero nadie sabía si habían cometido algún crimen o, en los rumores más oscuros, si practicaban canibalismo. Las autoridades investigaron con atención aquella información, recorriendo la zona una y otra vez en busca de cualquier indicio que pudiera confirmar la existencia de una comunidad oculta en el parque. Utilizaron patrullas sistemáticas y revisaron extensamente las áreas señaladas para encontrar rastros o evidencia tangible. Sin embargo, ninguna pista concreta apareció. No encontraron asentamientos, refugios improvisados ni señales claras de vida humana en ese estado aislado. Y por más que los equipos de búsqueda y los guardabosques se esforzaran, todos los intentos por localizar a estas supuestas personas salvajes dentro del parque terminaron sin éxito. Sin embargo, yo pienso que así como Dennis no era encontrado por ningún lugar del parque, pues a lo mejor estas personas estaban también por ahí y era imposible encontrarlas por lo grande que es el lugar. Pero bueno, esta teoría oficialmente fue descartada al no encontrarse pruebas sólidas. Sin embargo, esa idea quedó profundamente grabada en la mente de William y él no la descartó por completo. Él pensaba que quizá Dennis se había perdido o había quedado herido o desorientado en alguna de esas zonas remotas y que una de esas personas podría haberlo encontrado, quizá para cuidarlo o, en el peor de los casos, para llevárselo con ellos y nunca más ser visto. A pesar de todo, como se mencionó, la ausencia de evidencia de testimonios
testigos o de restos hizo que la historia del hombre cubierto de vello que cargaba algo se desvaneciera, disolviéndose como la niebla que cubría aquella terrible noche, dejando solo una sombra de misterio sin resolver. Con el paso de las semanas, la búsqueda siguió perdiendo fuerza y después de unos 3 meses de esfuerzos incansables, las autoridades tomaron la difícil decisión de declarar oficialmente que el caso quedaba cerrado, y aunque no tenían ninguna prueba, ni cuerpo, ni señales claras, el niño Dennis Martin fue declarado oficialmente desaparecido y presuntamente muerto. Ante esta noticia, la familia Martin, como era de esperarse, quedó completamente devastada y no podían aceptar la idea de que su niño de 6 años se hubiera esfumado en medio del inmenso bosque sin dejar rastro alguno, por lo que a partir de ese momento comenzaron a surgir distintas teorías sobre lo que le pudo haber pasado a Dennis. William, por su parte, estaba convencido de que su hijo había sido secuestrado, tal vez por alguna de esas personas salvajes de la montaña, o quizás por un desconocido que lo vio solo y se aprovechó para llevárselo. Otros creían que Dennis había muerto el mismo día de su desaparición, que quizás se había caído por algún barranco y quedó atrapado, o murió por hipotermia durante la primera noche cuando la temperatura descendió drásticamente y el bosque se volvió insoportablemente frío. También es importante recordar que en aquel parque habitaban osos, linces y otros animales salvajes, y cuando ocurrió esta tragedia era época de escasez, algo que hacía que estos animales mostraran comportamientos mucho más agresivos de lo habitual, motivo por el cual otras personas creían que tal vez uno de ellos se cruzó con Dennis aquella noche y acabó con su vida. Sin embargo, a mí me da la sensación de que si fuera así, habría quedado algún rastro de un trozo de tela, de camiseta, cualquier cosa. Ninguna de estas teorías pudo confirmarse. Como se mencionaba antes, no había cuerpo, señales, solo quedaba un vacío cada vez más difícil de aceptar. Toda la situación fue muy dolorosa para la familia, pero ni siquiera ese momento tan difícil lo pudieron atravesar tranquilamente, ya que esta era la noticia del momento y los medios de comunicación los acosaban constantemente. No paraban de hacer preguntas y perseguirlos con cámaras a todas partes. Fue incluso tan intensa la situación que en un punto, ya completamente hostigado por todo, William finalmente se negó a seguir dando entrevistas. Y así la investigación fue cerrada y el nombre de Dennis Martin quedó envuelto en el eterno silencio y misterio del bosque. Así terminó al menos oficialmente la búsqueda y las investigaciones sobre Dennis Martin. No hubo ninguna pista definitiva ni indicios claros y los años fueron pasando mientras el silencio y el misterio se apoderaba del caso. La desaparición de Dennis continuó siendo uno de los enigmas más extraños de toda la región. Lo único que se supo años después, aproximadamente en 1985, fue que un recolector que andaba por la zona afirmó haber visto los restos de un esqueleto infantil a unos 6,4 kilómetros del lugar donde Dennis desapareció. Sin embargo, este hombre no informó de inmediato lo que había encontrado porque en ese momento estaba bajo los efectos de las drogas y temía ser arrestado por recolectar ilegalmente ginseng, una planta que estaba recolectando ese día. Y de hecho, solo hasta un año más tarde, impulsado por la culpa y el peso de su conciencia, decidió finalmente denunciar lo que había visto a las autoridades. Pero claro, como era de esperarse, cuando los investigadores acudieron al lugar, no encontraron rastro alguno, ni huesos, ni pruebas que confirmaran la existencia del supuesto hallazgo. Esta fue la última pista sólida en este caso y a partir de entonces el expediente fue cerrado oficialmente. A partir de ahí los años pasaron sin novedades y la familia quedó destrozada, llena de preguntas. El misterio permaneció y permanece frío y sin respuestas décadas después. William Martin, el padre, quien se había alejado de los medios y la atención pública, decidió volver a hablar sobre el 2012, luego de más de 40 años. En aquella declaración reafirmó su convicción de que su hijo había sido secuestrado y mostró su escepticismo ante las teorías del accidente o el ataque salvaje. Aún así, hoy ya han pasado más de 50 años y la pregunta sigue vigente. ¿Qué ocurrió aquella tarde lluviosa en la montaña de Great Smoky Mountains? ¿Y dónde está Dennis Martin? El caso de Dennis Martin se considera parte de los llamados Missing 411 o casos Missing 411, una categoría que agrupa desapariciones ocurridas en condiciones extrañas dentro de parques naturales, donde las búsquedas exhaustivas no logran dar respuesta alguna. Y aunque nunca se supo qué le ocurrió realmente a Dennis, su historia dejó una huella profunda. Ha
raíz de su desaparición, las autoridades estadounidenses reforzaron los protocolos de búsqueda, establecieron sistemas más estrictos de rastro y comenzaron a tratar cada reporte de persona desaparecida en zonas naturales con mucho más cuidado y coordinación. Dennis tenía solo 6 años y su nombre sigue siendo recordado con respeto y tristeza por todos los que participaron en su día en esa búsqueda. Quizás su caso no tuvo un cierre, pero marcó un antes y un después en la forma en que se enfrenta a lo desconocido en los parques nacionales. Hoy, más de medio siglo después, las montañas de Great Smoky Mountains siguen cubiertas de niebla y entre el viento y los árboles, muchos aseguran que el bosque aguarda el silencio de aquel día, el día que Dennis Martin desapareció para siempre, como si se lo hubiera tragado la tierra. Es un caso extremadamente misterioso y a mí se me hace muy complicado entender por qué la policía no tuvo en cuenta el testimonio de este hombre, John Kay, que el mismo día que Dennis desapareció, él escuchó y vio a una persona llena de vello cargando algo en su hombro y un grito estremecedor. No entiendo por qué los investigadores no se tomaron en serio su testimonio cuando es algo evidente que si alguien desaparece y un testigo que está en la montaña escucha un grito y ve a una persona un poco extraña, ¿no? Porque llena de vello, igualmente lo descartaron por eso, cargando algo en los hombros, ¿cómo no le prestarían atención a un testimonio así? Sin embargo, donde desapareció Dennis y donde estaba esta familia estaba un poco lejos. Y quizá por eso lo descartaron, porque quizá era un poco difícil que en ese poco tiempo la persona que supuestamente quizá secuestró a Dennis hubiera recorrido todo ese tramo. Se me hace completamente inquietante este caso, se me hace uno de los casos más misteriosos que he leído porque literalmente Dennis desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra, como si se hubiera desvanecido en el aire. La teoría de los animales salvajes es bastante lógica y racional porque es un lugar lleno de animales salvajes y más si en esa época de escasez y se muestran más agresivos, etc. Uno piensa, evidentemente se topó con un animal salvaje y lo atacaron, pero no me puedo creer que no quedara ni un rastro, ni una pista, un trocito de tela, un trozo de camiseta, ni un solo rastro. Sangre. Claro que las condiciones climáticas fueron muy difíciles en ese momento y también la coordinación de la búsqueda, que fue un desastre. Personas que no tenían ningún tipo de experiencia se adentraron en el bosque. A lo mejor unos no sabían que por aquí ya habían pasado los otros o ignoraron una zona porque unos dijeron que ya habían pasado, pero en realidad no, porque claro, en el bosque al final todo es igual y si no eres una persona especializada en búsquedas, no sabes si por aquí he pasado, por aquí no, por aquí sí. Pero se me hace muy complicado el pensar que un niño se esconda y de repente desaparezca y las personas se adentren al bosque, lo llamen y el niño ya no esté. ¿Sabéis? Se me hace extremadamente inquietante. No le puedo encontrar una explicación a eso. Que un niño desaparezca tan rápido sin dejar ningún tipo de rastro. El miércoles os traje al canal historias de Reddit de los Apalaches y también os conté un poquito de las leyendas de los Apalaches y así. En el podcast os subiremos próximamente otro vídeo sobre los Apalaches, extendiéndonos un poco más en las leyendas, el folclore, los lugares embrujados. También hablaremos sobre estas personas que viven de manera salvaje, lejos de la civilización, para completar un poco más esta sección que estamos haciendo de los Apalaches, que la verdad es que se me hace un tema inquietante y muy interesante a la vez por lo misterioso que es. Hay muchas más desapariciones ocurridas en los Apalaches o en otros parques nacionales, también clasificadas como las Missing 411, que son desapariciones así tan repentinas sin dejar rastro y que muchas personas clasifican como inexplicables, como si la persona hubiera desaparecido de la faz de la tierra así en un abrir y cerrar de ojos. Seguiré trayendo estos casos al canal porque creo que a muchas personas nos gustan y a mí se me hacen muy interesantes. Hay un caso en el que quiero trabajar próximamente que creo que es bastante conocido, de una chica que desapareció también en circunstancias extremadamente misteriosas. Y bueno, dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso. ¿Creéis alguna de las teorías contadas en este vídeo o pensáis que pudo pasar otro tipo de suceso? Dejadme en comentarios vuestras teorías, me encantaría leerlas. Dejadme un me gusta en este vídeo si os ha parecido interesante e informativo. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!